una vez más, es una alegría estar juntos de nuevo para adorar a Dios, aprender de su palabra, escuchar lo que nos tiene que decir. Si me acompañan por favor a Salmo 59, 16. Dice, pero yo cantaré a tu poder y por la mañana cantaré alegre, alabando tu fiel amor, porque tú eres mi refugio, mi protección en tiempos de peligro. En estos tiempos y siempre, pero más ahora donde sentimos más como el peligro cerca a nosotros, Dios es nuestro refugio y por eso le podemos adorar. Le adoramos porque Él es nuestro protector, amén. Porque no cierras tus ojos ahí donde estás y oras conmigo. Señor, yo te doy mil gracias porque tu presencia está con nosotros siempre, porque siempre nos acompaña, Señor, porque como dice tu palabra, tú eres nuestro refugio y te adoramos, Señor, porque nunca estamos solos, porque tú nos proteges, porque tu mano siempre, Señor, nos cubre. Te queremos adorar, Señor, con todo nuestro corazón. Te entregamos, Señor, cada cosa, cada pensamiento que nos distrae. Te entregamos lo que hay en nuestro corazón, lo que sentimos en este momento, Señor. Y lo rendimos ante ti, Señor. Porque sabemos, papá, que tu presencia, tu amor, Señor, nos cubren siempre. Y podemos estar a salvo, Señor, en ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
recordar que bastas tú, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Buenas noches, les damos la bienvenida una vez más al altar familiar. Gracias le damos a Dios por permitirnos adorar juntos y poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo Santiago 3, así que te damos un tiempo para que puedas ahí buscar si tienes una Biblia, si tienes de pronto tu teléfono, puedas bajar la aplicación de la Biblia y buscar Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Y yo lo voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual. Inicia con un texto que dice la lengua. Hermanos en Cristo,
no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos, porque grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes y de animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de un veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios Padre y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo parecidos al mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Bien, le damos gracias a Dios por esta palabra porque, pues bueno, ahí hay mucha riqueza. Es un reto, cada uno de los versículos es un reto para nosotros. Y esta palabra, esta escritura estaba cuando la escribió Santiago, primeramente orientada hacia ya los creyentes de Jesús, a un pueblo que ya habían recibido y conocido a Jesús. Pero hoy en día yo creo que nos aplica a nosotros. Por ejemplo, a mí me inquieta mucho el ver que hoy en día la gente se desgasta en redes sociales, o no solo en redes sociales, sino en todo lugar, hablando mal unos de los otros. Yo veo que los políticos hoy en día gastan el 90% cuidándose de lo que dicen de ellos, de las acusaciones contra ellos, y haciendo acusaciones contra otros, y solamente el 10% lo invierten en desarrollar su programa o sus propuestas políticas. Y eso es lo que se volvió hoy en día, todas las circunstancias. Hoy en día nos ocupamos en hablar de los demás. Y a veces se vuelve tan del día a día, tan común para nosotros que ya olvidamos la importancia que tiene. Y es una importancia grandísima, y por eso a través de esta escritura Santiago le está hablando al pueblo y le está diciendo: tengan cuidado, porque esta es una manera en la cual nosotros podemos o bien condenarnos o bien salvarnos, porque podemos descuidarnos en nuestra relación con Dios por un mal uso de la lengua. No lo podemos tomar a la ligera, es muy importante cuidar todo lo que hablamos. Dice que una persona en promedio más o menos habla unas 30.000 palabras diarias, entonces, y algunos más. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso detalladamente, hay mucha oportunidad para caer en el error. Dice la palabra, dice justamente eso, que entre más palabras, más podemos fallar y caer. Y asimismo, entonces, de todo lo que nosotros hablemos, nos volveremos esclavos. Pero somos dueños de lo que callamos. Y eso es sabiduría. Porque muchas veces se nos hace fácil, pasó alguien y, uy, mírele los zapatos, uy, mírele el vestido, mírele tal cosa, vea que esa persona X, Y, Z. Y se nos hace fácil hablar de los demás. Y eso definitivamente no agrada a Dios. Esta primera parte, los 3 primeros capítulos del libro de Santiago justamente son eso. Hablan justamente de eso, de cómo nosotros podemos agradar a Dios, de qué cosas usa Dios para probar nuestra verdadera fe. En el capítulo 1, versículo 19 dice, del mismo libro de Santiago, dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Él tenía que hacer esa recomendación porque estaban sucediendo muchos inconvenientes en esa región, en esa época a la cual él les estaba hablando, en su contexto. ¿Sí? Dice también en el versículo 26, dice también del capítulo 1,
dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Dese cuenta, podemos ser, entre comillas, perfectos en todas las cosas, pero si nosotros no refrenamos nuestra lengua, ahí ya perdimos. Es decir, que por algo tan pequeño, aparentemente tan insignificante, o podemos salir adelante o podemos retrasarnos en nuestro proceso con Dios. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dese cuenta lo importante que es la lengua. Dese cuenta lo importante que es cuidar de lo que hablamos. De 7 cosas que aborrece el Señor, 3 tienen que ver con la lengua: un testigo mentiroso, el que siembra discordia y los labios mentirosos. Entonces, dese cuenta que fácilmente nosotros podemos fallar, podemos caer si no tenemos cuidado de lo que hablamos. Es más fácil hablar que pensar. Siempre tenemos que pensar 2 veces lo que tenemos que hablar. Es mejor callar. Es mejor ser dueño de lo que callamos y no volvernos esclavos de lo que hemos hablado. Puede ser que en algún momento de descuido podamos fallar por este tipo de cosas. Y entonces por eso es que estos 12 versículos son tan importantes. Hoy de pronto no tenemos el tiempo para analizarlos uno por uno, pero yo le invito allá en su tiempo libre, después de que nos desocupemos del altar familiar o en el momento en que usted tenga el tiempo, haga su estudio y pídale a Dios que le ilumine, porque hay muchas cosas importantes que no podemos pasar por alto. Inicialmente en el versículo 1 habla de que no pretendamos ser maestros de la palabra. Y estaba sucediendo también algo particular en ese contexto al cual Santiago les hablaba. Porque los falsos maestros tienden a hablar mentira, a hablar cosas que no son. Y muchas veces no solamente es culpa del falso maestro, sino es culpa de quien le escucha. Dice la palabra de Dios que llegará el tiempo en que tendrán comezón de oír, pero no de oír la verdadera palabra de Dios, sino de oír cualquier cosa que les sea atractiva al oído, de algo que les sirva, que les agrade. Y dice ahí que los maestros serán juzgados con más severidad. Es decir, debemos ser muy cuidadosos en eso, sobre todo usted y yo, que ya llevamos un tiempo en la fe cristiana y que podemos de vez en cuando compartir la palabra de Dios. Debemos ser muy sabios en lo que hablamos y debemos someter nuestras palabras a la palabra de Dios. Dice que en el versículo 3 dice que nosotros podemos ponerle freno a un caballo utilizando un admilículo muy pequeño y a través de ella el caballo nos obedece. Imagínense el poder de un caballo, la fuerza que tiene un caballo, y con algo tan simple, tan sencillo que va en su boca, nosotros lo podemos dominar y controlar. Habla también de un barco en el versículo 4. Esos barcos gigantescos, haga usted de cuenta el Titanic, haga usted de cuenta esos grandes cruceros que usted ve o esos transportadores de mercancía tan grandes que son y son controlados por algo tan sencillo como un timón. Y así se compara la lengua contra el cuerpo. Dice que la lengua, siendo algo tan pequeño, se jacta de grandes cosas. Y realmente esas grandes cosas pueden ser un peligro. Y ahí hay una riqueza que podemos seguir mirando, no sé en qué me pueden apoyar, pero hay mucho ahí que tenemos por hablar hoy. Precisamente miraba lo que tú dices, hay demasiado por extraerle a este pasaje, porque Santiago se está refiriendo ahí como al carácter, ¿no? Y al ser maduros de carácter. Y de hecho, cuando lo estaba leyendo y estudiando, una de las cosas que me llama la atención es poder controlar. Dice ahí que podamos controlar realmente nuestras lenguas. Y mira que en el versículo 3 dice aquí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y puede ser que refrenemos muchas partes de nuestro cuerpo, pero refrenar la lengua realmente es tan difícil. Hacíamos un día un ejercicio y molestábamos entre nosotros porque decíamos, porque
uno tiende a hablar algo o a opinar algo de alguien, lo que decías tú ahora, no, mira los zapatos, mira ese pantalón, o sin querer de pronto herir o dañar a nadie, pero nuestra lengua es muy ligera y habla precisamente de ese dominio, de ese refrenar, y por eso hace esas comparaciones. Y el poder de la lengua dirige, domina o destruye. Y es lo que también explica él ahí. La lengua tiene el poder para bendecir o maldecir, pero también hace una referencia ahí con el agua. No puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar qué está pasando con nosotros. También va en un carácter en madurar. Por eso dice que es un hombre como llega a una perfección. Y tenemos que lograr hacerlo para llegar a esta aplicación práctica. Definitivamente él habla también del enseñar, pero en esa enseñanza de maestro está diciendo, no es el maestro que juzga, no es el maestro que hace daño. Tener conciencia de nuestras palabras para ser usadas para bien y mejor las palabras para mejorar nuestro carácter. Cuando nosotros somos maduros, de nuestra boca solo podría salir bendición. Y yo tengo que evaluar eso y hay inclusive en Proverbios también, que dice, pon guardas a mi lengua, Señor. Y yo creo que ese texto de poderle decir a Dios todos los días, eso no puede ser de vez en cuando, eso debe ser todos los días, pon guardas a mi lengua, e inclusive cuando vamos a compartir con alguien, porque somos muy ligeros y uno entre la risa y el molestar, se le va el comentar algo o comentar algo que no es propicio o comentar algo de alguien que no debemos hacerlo. Es refrenar, por eso habla de ese poder, habla de esa nave con un timón pequeño, pero habla también de esa lengua que puede encender un bosque, desde que puede ponerse en llamas y encender un bosque. Así que pidámosle a Dios que Dios nos ayude con nuestra lengua para poder tener el carácter de Cristo. Yo siento que con esto uno puede entender como a la primera como leidita, uno entiende como, bueno, los que hablan un montón son los que ahí la pierden. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con los que no hablan, porque tú dirías como, no, sí, es que yo soy tímido, yo no hablo mucho, entonces yo estoy bien, todo bien. Pero no, no es así, porque tanto como me gustó mucho lo que estaban diciendo, porque ahí mismito dice que puede maldecir o puede bendecir, ¿no? Entonces yo siento que uno se está robando la misma bendición cuando no hablas, porque digamos, con eso lo del controlas tu boca y controlas todo tu cuerpo, eso significa que cuando no dices algo sin pensarlo, pues obviamente estás controlando como tus pensamientos y tus pensamientos controlan tus emociones y tus emociones controlan tus acciones. Entonces siento que cuando uno en verdad lo piensa y ya todo esto está conectado y por eso lo del cuerpo es tan... lo detallan mucho, como que le ponen como mucho enfoque a esa parte. También como que el hecho de no decir nada, digamos, uno ora en su mente, ¿sí? Como que estoy orando, pero estoy orando así como en mi mente. No, porque uno tiene que aclararlo, ¿sí? Hay poder en la palabra, no solo para maldecir, no todo lo que decimos es malo y fíjate que no caigas en eso. No, también es como que tienes que declarar con tu boca cosas de bendición, ¿no? Como que tener fe con tus palabras y decir, no, Dios, como en una oración o en bendecir a alguien con tus palabras, como Dios te bendiga, que sea lleno de fe, ¿no? Tiene tanto poder que podría ser bien o mal, ¿no? Entonces no es como verlo totalmente malo, que la palabra que no, que ahora no voy a hablar, que no puedo decir nada, no, como que simplemente pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que, para que nos ayude a filtrar lo que estamos diciendo, ¿no? Y a pensarlo primero. Sí. Sí, a mí lo que más me llamó la atención pues fueron los últimos versículos, pero desde el 9, para ser más específica, es con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Él. Es como irónico, ¿no? Entonces, me parece que también va muy ligada al testimonio, ¿sí? Como dice ahí, no puede salir agua, ¿cómo era? Dulce. Agua dulce y agua amarga al mismo tiempo de una sola fuente. Y es más eso, con mis palabras
y más con mis acciones, pero con mis palabras, digo mucho sobre lo que creo, sobre lo que pienso, sobre mis convicciones. Y cuando esas cosas no se alinean, entonces tristemente estoy dando un mal testimonio, ¿sí? Y tenemos que ponerle mucha atención a eso, que lo que digamos se alinee con lo que creemos. Eso es bastante importante, pero creo que otra cosa bastante importante que la decía mi mamá es fijarnos mucho en el hecho de que con nuestra lengua, con nuestras palabras, justo como Dios lo hizo, tenemos el poder de crear, ¿sí? Crear realidades. Y podemos crear realidades en las vidas de otras personas sin quererlo a veces. Y cometemos errores al decirle, no sé, a una persona, eres muy tímida, y desde chiquito le dicen, eres muy tímido, esto es muy tímido, y de pronto ni siquiera es tímido, y ahora él se cree que es tímido, o eres bobo, o eres un bueno para nada. Todas esas cosas, o hasta estás gordita, mira, muchas cosas que decimos a veces ni siquiera con la intención de marcar a alguien, ni de afectarlos, pueden ser cosas que sí los afecten y que después tengan que lidiar por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, más con nuestras familias. ¿Por qué digo nuestras familias? Porque en este momento estamos todo el tiempo juntos. La mayoría de familias estamos juntas todo el tiempo por lo de la cuarentena y puede ser difícil. No es que seamos perfectos y que, pues aquí dice, es muy difícil controlar la lengua. El que lo sea es perfecto y ninguno de nosotros lo somos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ese filtro del que hablaba Sofi, y ser muy cuidadosos, hablar solo lo que pensaríamos que Dios quisiera que nosotros dijéramos. Y si estamos dudando un segundo si eso que vamos a decir sería bueno, constructivo o no, mejor no lo digamos. Es mejor, mucho, mucho mejor quedarse callado en un momento que tener la razón y luego perder una relación valiosa o dejar una herida muy grande. Porque ya después de eso no hay manera de... Puede que una palabra que dijiste de rabia en 10 segundos sea una palabra que marque 5 años una relación. Y eso es lo que es súper difícil, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Así es. Y pues basándonos en la palabra de Dios, hay muchos versículos en la Biblia que tienen que ver con la lengua justamente y con lo que hablamos. Y vamos a dejarles unos aquí para que ustedes allá en su tiempo los lean, justamente de lo que tú venías hablando en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dese cuenta de eso. Y habla también de testimonio. Nosotros podemos, con solamente hablar, con solamente pronunciar unas pocas palabras, ya la gente va a identificarnos. Ah, él es cristiano. Pero cuando avancemos en la conversación, también debemos tener mucho cuidado de que seamos cristianos de un buen testimonio. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Así que nuestras palabras pueden traer tanto bendición como maldición. Lo que tú decías, nosotros podemos decirle a alguien, ánimo, mira que vas bien, mira que lo estás haciendo bien. Y eso le da como una nueva fuerza a la persona que aunque sienta que ya no las tiene, le estamos dando un impulso. Pero también es una responsabilidad grande de cuidar de lo que decíamos, de no estar dañando a alguien con nuestras palabras. Dice que en el capítulo 15, versículo 14, también del libro de los Proverbios, dice, el corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Mateo 12, versículo 34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es bien importante este tema que hemos hablado hoy. Como les decíamos al principio, lo estamos solamente tocando por encima, pero esto tiene un mar de buenas nuevas para nosotros, en el sentido de que es una bendición el saber controlar nuestra lengua y nuestras palabras, que las usemos para bendecir, que las usemos para vida, que las usemos para ayudar a alguien, para construir y no para destruir. ¿Cuántas personas, cuántos personajes o personas del común han visto destrozada su reputación por una palabra mal dada, por una mentira? Así es que debemos ser muy cuidadosos y el compromiso grande es con nuestro Dios. Así que allí donde usted esté, yo le invito para que cerremos los ojos y le pidamos al Señor que nos guíe para que sepamos manejar esta lengua que es tan poder de inquieta. nuestras palabras. Así es.
Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor, y te bendecimos porque tú tienes el cuidado de nosotros, Señor. Tú no tomas, Señor, a la ligera nuestras palabras, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines para que cuando estemos equivocándonos en nuestro hablar, en nuestras palabras, en lo que pronunciemos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de ti, Señor, y que no profiramos nada, Señor, que no te agrade. Te pedimos que nuestras palabras sean como bálsamo para aquel que las necesita, Señor. Que sean motivación, que sean ánimo, que sean bendición, Señor. Que traigan cosas positivas a las personas, Dios, y no destrucción, Señor. Te pedimos que nos ilumines y que nos des, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, la fuerza y el poder para controlar nuestra boca, Señor, nuestra lengua, Padre. Ayúdanos, Señor, a agradarte y a honrarte con nuestro testimonio en todo lo que hablemos y en todo lo que callemos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado hoy y te pedimos, Señor, que esta palabra que tú has hablado hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y traiga el cambio para el cual tú la has traído hoy, Señor. Bendecimos a cada persona que hoy nos ha acompañado en este altar familiar o que se unan en algún momento a esta transmisión, Señor. Les bendecimos a ellos y a sus familias, Padre Santo, y a aquel que no te conozca, Señor, te pedimos que tú toques su corazón para que hoy te reciban, Señor, como su Señor y su Salvador. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, así que comparta y yo sé que el Espíritu Santo seguirá hablando, vuelva a repasar este texto, hay mucho por extraerle. Dios los bendiga, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Dios les Chao. bendiga.